aprender, conectar, multiplicar, inspirar. Y ahora, Barcelona Customer Congress Podcast. Presenta Laia Congos. En el capítulo de hoy, Frida Muntion, Customer Obsession Manager de Merck Pharma. Pedro García Tesón, director asociado de ADI Consulting y vicepresidente de la ERC. Y Sara Torres, Business Developer de Big Profiles. Hola a todos, bienvenidos al segundo podcast que vamos a hacer del Barcelona Customer Congress. Hoy estamos con Sara Torres de Big Profiles, Frida Muntion de Merck y Pedro García Tesón de ADI Consulting. Y ellos también van a ser los protagonistas, ¿no?, de este año, de esta 10ª edición del Barcelona. Muchas gracias a todos. ¿Vamos al lío? Gracias Venga. por invitarnos y encantados cuando quieras. Perfecto. A ver, como sabéis, primero, el Barcelona, el 13 de mayo, Barcelona, en el World Trade Center, ¿de acuerdo? Os esperamos. Como sabéis, intentamos hacer este podcast un poco diferente para que nos podáis conocer también un poco más, y primero vamos a hacer el interrogatorio, ¿vale? Entonces, a cada uno de vosotros os pregunto, si la Customer Experience fuera un color, ¿cuál sería? A ver quién se lanza. Venga, Mismo, pues, va. No voy a ser yo el primer hombre. Venga, pues vale, pues para mí sería azul. Fundamentalmente por una cuestión de atributos que el azul tiene, como la claridad y la confianza, fundamentalmente. ¿continúo yo? Porque no estoy de acuerdo contigo. Para mí sería el naranja. Bueno, más que el naranja, tengo que decir que sería el ámbar, que es un color un poco extraño, pero lo he definido como naranja. ¿Y por qué es el ámbar para mí? Pues porque al final la Customer Experience debería ser pues como el stopper, ¿no? Esa alerta de semáforo que nos da el ámbar, ¿no? De que se vecina algo y que debemos de quizás reflexionar, parar, ¿no? Y reflexionar antes de lanzar. Entonces, bueno, pues creo que debería ser ámbar. Ok, Sara, a ver. Me ha gustado mucho la opinión de Frida. Yo lo tenía entre el amarillo y el rosa, pero me voy a quedar con el rosa porque para mí simbolizan el customer experience, esa empatía con el cliente, esa escucha y esa personalización, ¿no?, que requiere tanto, ¿no?, el cliente, para ponerlo al centro. Y qué tan importante es. Así que sí, voy a quedar con el rosa. Muy bien. ¿Me podéis decir otra palabra que vosotros queréis representar también como la palabra empatía? ¿Qué palabra diríais en vez de utilizar esta? Venga, seguimos el turno. Pues para mí empatía es sinónimo de comprensión, de entendimiento. Creo que es fundamental, de escucha activa. Pues para mí sería sumar, ¿no? Porque no hay empatía si no sumas a esa persona algo, ¿no? Y al final también el sumar lo que te devuelve es que aportas valor y tienes por lo menos la opción de cambiar cosas. Para mí sería también la escucha activa, porque pienso que el primer paso para tener esa empatía es escuchar, ponerse del lado del otro, ¿no? Para poder entenderlo. Muy bien. Cada vez que abrís inteligencia artificial, ChatGPT y sus primos hermanos, ¿qué pensáis en ese momento cuando lo abrís? Yo la verdad es que a estas alturas ya básicamente es una herramienta más, no, ni le doy un carácter mágico ni tampoco una cuestión que te aporte, no sé, miedo ni nada semejante, sino básicamente una herramienta útil más, que hay que hacerle caso de aquella manera también, que a veces alucina un poco, y que en todo caso, desde luego, esto no ha hecho más que empezar. Yo estoy en un punto de madurez un poco más inferior al de Pedro, ¿vale? Porque tengo que decir y confesar que a mí me da un poco de pudor cada vez que abro pues ChatGPT, ¿no? Es como, por favor, que nadie me vea que estoy mirando en ChatGPT, porque es como que necesito, No lo cuentes como que después, mujer. debería saberlo todo yo, ¿no? Entonces, diría pudor, pero también me da mucha esperanza porque pienso, oye, tengo una herramienta súper potente que si yo con mi cabeza la sé trabajar bien, ¿no?, pues me va a hacer llegar más lejos y de una forma más rápida, así que me siento acompañada también. Yo lo veo como un potenciador de posibilidades. O sea, cada vez que algo empieza en mi cabeza, pienso, venga, vamos a ChatGPT que me va a ayudar
a darle forma. Múltiples posibilidades le veo, sí. Súper. Bueno, sabéis que siempre no hay retos, pero los retos que tenemos hoy dentro de en nuestro sector, si tenéis que pensar en uno de ellos, ¿qué superhabilidad querríais tener para decir, ¡twing! Lo he solucionado? ¿Qué superhabilidad? Jolines, la verdad que es una pregunta súper difícil y en todo caso lo que voy a decir yo no es tanto una super habilidad y va a ser, como veréis, un poquito prosaico, pero vaya, es tener dinero. O sea, si yo tuviera la varita mágica ahora mismo para resolver un problema importante en el sector, que es precisamente, creo, uno de los problemas que tiene fundamentalmente en el mundo laboral, es que hay grandes colectivos de personas mal remuneradas con condiciones muy complicadas, pues porque las empresas clientes aprietan mucho y al final de la cadena llega mucha presión y poco dinero a los empleados. Y por eso digo, yo creo que sería tener dinero, o sea, el que el dinero no fuera una restricción para poder hacer un desempeño todavía mejor del que se tiene desde el punto de vista de industria. Yo creo que sería un tema muy importante. Fíjate, Pedro, cuando has empezado a hablar pensé que ibas a ir por otro lado sobre el dinero, sino más allá sobre los presupuestos que manejamos muchas veces en las empresas, en los departamentos como Customer Experience, ¿no? Yo también abogo por ese mayor, ¿no? Presupuesto para poder hacer, cuando tú tienes un objetivo estratégico que es súper importante como la experiencia de cliente, pues poder realmente activarla de verdad. Y un poco, pues volviendo a la superabilidad que nos comentabas, Laia, a mí me gustaría poder integrar los datos así, con una varita mágica, ¿no? Porque creo que es el principal bloqueador de la implementación de muchos proyectos y que nos afecta a casi todas las empresas. Yo pienso que sería la capacidad de anticiparse a las necesidades del cliente, un poco conocer de antemano cómo se van a comportar y poder ser proactivos en, en tomar acción, ¿no? Eso creo yo que sería bastante útil, en mi opinión. Muy bien. Última pregunta del interrogatorio, ¿vale? A ver, Pedro, tú ya has venido, Frida y Sara no, pero con una palabra también, ya ves, todo muy rápido, ¿eh? ¿Qué os hace sentir la palabra Barcelona Customer Congress? A mí, como ya me he estrenado y además repetido por lo menos, yo creo que este es el cuarto año que asistiré. La verdad es que es emoción y emoción vivida, ¿eh? No, no ya solo la expectativa cuando me presenté la primera vez, sino ver el ambiente que se genera, ver el engagement entre los ponentes y el público, especialmente algunos y especialmente tu jefe, Agustí, que es un crack en eso. O sea, se genera allí un entorno emotivo que es espectacular, aparte de interesante y aparte de muy enriquecedor, pero creo que me quedo con la parte emocional. Yo sí Súper. que no he pisado el escenario, pero es cierto que en el patio de butacas ya he estado, así que para mí lo que he vivido ha sido siempre como recarga, energía, ¿no? Como que hay mucha pasión entre todos los asistentes y sobre todo me siento también acompañada en esta ocasión de humanos, ¿no? Que empujan por el cambio de la experiencia de cliente. En mi caso no he estado de ninguna manera y por toda la información que he recogido, todo lo que he escuchado hasta ahora, la verdad es que siento muchísima expectativa, muchas ganas de estar allí, de mezclarme, de enriquecerme, muchísimas ganas de participar y expectativa muchísima. Muy bien. Yo también, tengo expectativas y a muchas ganas, ¿no? Y a menos de a que estamos ya a las puertas del Congreso. Am, Vamos a pasar en el momento del autobombo. ¿Vale? Este momento a mí me gusta. Solamente 30 segundos, ¿vale? O sea, al final el Congreso sí que, bueno, como todos sabéis, lo que intentamos sobre todo es compartir y crecer. Pero sí que también es cierto, ¿no? Que todos nos podemos ayudar. Entonces, este momento es un poco de decir, ostras, yo como persona o la compañía, ¿no? ¿Cómo podemos ayudar al sector a día de hoy?
Bueno, yo, si me permites, aparte del título este que antes me presentaste, de director de auditoría y consultoría, etcétera, en ADI Consulting, sabes que soy vicepresidente en la Asociación Española de Expertos en Relación con Cliente. Entonces tengo ahí un doble rol, uno corporativo y otro particular desde la compañía. En ambos, lo que pretendo fundamentalmente, pues en uno, ayudar a las empresas del sector, pues por ejemplo, como bien sabes, con todo el tema de la Ley de Servicios de Atención a la clientela y otras cuestiones que movemos desde la asociación, o sea, es decir, velar por el sector en general y desde ADI en particular ayudar a los clientes que nos contratan pues a hacer una transformación. Cuando ellos están convencidos de que necesitan ayuda para transformar sus modelos de relación, pues ayudarles a poner el foco donde puedan tener temas que mejorar. Básicamente sería eso. O sea, por lo tanto, en resumen, ayudar a las empresas del sector. Pues a mí no me gusta nada el momento de autobombo, simplemente quiero decir que bueno, pues yo trabajo para que la experiencia de cliente pues deje de ser un concepto que al final es como muy bonito y que ya está como muy manido, ¿no? Y que realmente se convierta en una ventaja competitiva real para las empresas y que se lo tomen en serio, ¿no? Entonces, creo que desde mi posición en Merce Aesthetics, que somos un laboratorio que proveemos de medicina estética y nuestro portfolio va de eso, ¿no? Tenemos una labor de concienciar de que la experiencia de cliente no solamente es para consumidor final, sino que hay muchas empresas que pueden hacer experiencia de cliente B2B. Y también otra de mis labores o funciones es la educación. Yo, bueno, pues soy profesora también en algunos másteres y aunque hablo de marketing, es cierto que siempre meto la coletilla de experiencia de cliente porque me parece pues el corazón de todo. Es que si eso no funciona en una empresa, no va a funcionar absolutamente nada porque dejas de tener clientes y esto es así a largo plazo, ¿no? Entonces, bueno, sería educar y no solo a alumnos y también internamente hacer mucha cultura de empresa, sino también a nuestros propios clientes, porque es que también les interesa la experiencia de cliente y saber Ah, cómo pueden manejarlo en sus pequeños negocios. Entonces, yo me suelo ir también a veces fuera de la oficina a hablar de experiencia de clientes a, pues, a médicos o a directores de clínicas. Así que educar sería como mi campo. Por nuestra parte, Laia, nosotros lo que ayudamos es a las empresas a entender no solo quién es su cliente, sino qué necesidades tendrá mañana. Nosotros aportamos una solución, un software que les permite a las empresas, mediante el modelado predictivo para el CRM, pues estudiar distintos comportamientos desde la compra, el churn, etcétera. Cómo se comportará el cliente para tomar esas decisiones basadas en datos, ¿no? Y lo que hacemos nosotros es eso, ayudar por una parte a nuestro cliente, porque va a entender cómo comportarse y le va a reportar obviamente un beneficio a nivel económico, etcétera, pero no solo beneficia a nuestro cliente, sino también al cliente final, porque mediante esa personalización de la oferta, etcétera, pues al final el cliente va a mejorar esa experiencia, ¿no? Nosotros además aportamos todo el expertise que tenemos de clientes por todo el mundo, ¿no? Nosotros somos una startup que llevamos ya un buen recorrido desde 2017 y tenemos clientes de sectores tan dispares como el retail, telecomunicaciones, energía, contact centers, y todo ese conocimiento que hemos aprendido en estos años lo aportamos también de la mano de ese acompañamiento que le damos a nuestro cliente para hacer una colaboración con ellos. No es que pongamos a su disposición la plataforma como tal y ya, sino que les acompañamos hasta el final para que lleguen a su objetivo y, como decía, no solo va a ayudar a nuestro cliente, sino que esto tiene un win-win, gana el cliente final y gana nuestro cliente, ¿no? Entonces, muy bien, ok. Muy bien, pues entrando un poco ya más en materia. Em, Nosotros en el Congreso, como sabéis, llevamos 10 años, ¿no? ¿Cómo habéis visto los cambios más significativos en estos últimos 10 años por vosotros? ¿Cuál ha sido? En el sector te refieres, ¿no? Sí, sí. A ver, fíjate, yo haciendo un poco vista retrospectiva, me incorporo a este sector en particular dentro del banco en el que yo trabajaba en aquel momento, en Bankia,
en el 2017, precisamente, o sea que hace ahora mismo 8 años. Para mí en aquel momento llegué de becario, de director de contact center, tenía ciertos prejuicios de lo que era el sector y la atención, porque recordaba etapas anteriores donde incluso el call center estaba muy cerquita de mi despacho y cuando tenía que andar por el pasillo por ahí atravesaba, entraba en la sala y aquello era como el infierno, ¿no? Colas en las pantallas, colas en rojo, la gente hablando a toda pastilla, un ruido tremendo. Entonces, claro, llegas aquí y de novato, pero en 2017 y ves un sector súper profesionalizado, con mucho recorrido de mejora, dependiendo de cada compañía, pues lógicamente con una aproximación distinta al cliente, pero donde las personas eran lo esencial y siguen siéndolo, donde la tecnología tenía ya un componente súper relevante y así ha sido en estos últimos años y lo que vendrá. Y esto casi lo dejo para alguna otra pregunta posterior que posiblemente nos hagas, porque evidentemente la evolución sigue estando muy basada en la tecnología y en las personas, pero la tecnología está cambiando exponencialmente. ¿En tu caso, Frida? Pues en mi caso, la verdad que yo creo que el cambio más significativo que he visto ha sido como la democratización, ¿no? Que es cierto que este sector siempre ha estado y ha existido durante muchos años, pero ahora como que todo es experiencia, ¿no? Y que esa experiencia porque han entendido pues, muchas empresas, gracias a Dios, que no todo es resolver, sino que para poder resolver hay que entender, ¿no? Y que hemos pasado de ser algo mucho más reactivo a algo más proactivo. Entonces, para mí eso es el principal cambio que he visto en este sector, también desde un punto de madurez inferior a Pedro, ¿eh? Llevas menos que yo todavía en este sector. Sí, yo empecé sobre todo haciendo marketing y comunicación en lujo, que como sabéis, pues al final el sector hace experiencia de cliente porque es un pilar fundamental, pero desde una forma pues no tan metodológica. Y cuando he descubierto toda la metodología que ya usáis aquí, pues me ha fascinado y me siento un poco también novata, pero creo que también en 2 años he tenido un recorrido interesante, así que he aprendido muchísimo de gente como vosotros y de todos los congresos de la Haya. Y la verdad que es el cambio que he visto, ¿no? Que antes, pues, experiencia de cliente casi que solamente se hablaba en lujo y ahora, pues es que está en todas las partes de una forma, como digo, proactiva, no reactiva como atención al cliente entendida en el pasado, ¿no? Así que Ujú. bueno, es un poco el cambio que yo he visto. Yo estoy muy de acuerdo también en esta pregunta con Frida porque pienso que en ese caso se ha pasado mucho más de lo reactivo a lo proactivo porque ya no vale con reaccionar en el momento, sino que hay que adelantarse y veo que cada vez más se tiene más en cuenta la información que se tiene sobre el cliente, se aprovecha esa información para personalizar cada vez más la oferta, para anticiparse, etcétera, ¿no? Y creo que poquito a poco, pero cada vez esa tendencia va ahí, un poco ahí. Yo pienso también que hay una cosa esta proactividad, ¿no? Que puede ser que al final sí que pensemos en el cliente, Sí. ¿no? Hay esperanza. Sí. Antes había, digo, bueno, a ver cómo lo paramos, ¿no? ¿Quién es el pesado este que llama? Ostras, ahora me molestas, ¿no? Pero yo, ¿no? O sea, con todo esto, ¿no? Dices, ostras, es como esa esperanza, ¿no? De decir, bueno, pues a lo mejor sí que ya estamos pensando y, y para poderlo ayudar, yo pienso que somos un sector, ¿no? Que nuestra vocación debería estar dentro de esta premisa, ¿no? De poder ayudar y hacerlo mejor, tanto para la empresa como para el cliente, ¿no? Ujú. Tendencias, ¿cómo ves el futuro? A ver, casi me das pie a continuar la anterior. O sea, realmente sigo pensando desde un punto de vista de modelos de relación y de customer experience que las personas, tanto las que atienden como por supuesto el cliente, son claves. Desde luego puedes poner toda la tecnología que quieras, que como luego no haya una empatía, una escucha, unas ganas reales de resolver las necesidades del cliente, incluso de ir más allá, eso ya le puedes poner tecnología, que evidentemente no resuelves nada, pero la tecnología que viene siendo muy importante hasta la fecha, ahora mismo con soluciones de inteligencia artificial aplicada,
es alucinante directamente. Es alucinante lo que hay por el mundo. Esto lo estamos viendo nosotros en muchísimas soluciones que estamos mostrando a los clientes y en algún caso ayudándoles a implantarlas desde el punto de vista tanto de asistentes a la gente, precisamente pues para generarles seguridad y un mayor ámbito de conocimiento y una uniformidad en ese conocimiento en las compañías, porque si no al final muchas veces cada persona puede acabar dándote una respuesta ligeramente distinta del compañero y que además acorta los ciclos de aprendizaje cuando se incorporan en plataformas hasta los asistentes virtuales que en un momento determinado, los agentes virtuales, perdona, en un momento determinado pueden atender y resolver, pero además con una naturalidad tremenda, sobre todo lógicamente en las cosas más sencillas, pero es cuestión de tiempo que también empiecen a entrar en las más complejas. Y cuestiones también, por ejemplo, como el análisis de la calidad. O sea, ahora mismo soluciones de inteligencia artificial que a posteriori te están analizando completamente todas y cada una, o 100% de las interacciones, midiendo el sentimiento que ha tenido el cliente, el sentimiento que ha tenido el agente, si los agentes cumplen el protocolo, qué grado de empatía, de escucha activa han tenido. Bueno, es increíble. Entonces, esto que está de alguna manera ya rodando desde un cierto tiempo, pero como digo, es exponencial y de aquí a 10 años va a ser totalmente disruptivo. Por mi parte, yo la verdad que la tendencia y el futuro que veo es muy abrumador porque con tanta tecnología creo que tenemos que tener esa sensibilidad Mm. de acertar en qué incluimos la tecnología y en qué no, ¿no? Saber en qué momento la tecnología puede aportar valor a nuestro cliente y qué le aporta lo humano. Entonces, para mí la tendencia más clara es esa, entre todo el futuro abrumador que tenemos, saber elegir con sensibilidad, es decir, automatización bien hecha, pero sin perder lo humano. Yo pienso que la tendencia será seguir con estos avances, ¿no? Que nos atraerán más automatizaciones, todo, mm, predicciones cada vez más en tiempo real, ya existen, ya las tenemos, ¿no? Pero cada vez más al momento, lo que decía, ¿no, Pedro? Medir los sentimientos, las emociones, etcétera, cada vez más disruptivo. Sí, irá todo mucho más, en mi opinión, muy rápido, va a ir muy rápido en los próximos años, realmente, como está yendo últimamente, desde luego. Sí. Bueno, al final el Congreso este año, la temática es esto, ¿no? Más inteligentes que nunca. Al final, lo que queremos también plasmar, es decir, tenemos una realidad, la podemos utilizar de una forma fantástica, pero no elegir, ¿no? Este momento, como dices, Frida, ¿no? Y ostras, y que la parte humana y con lo que decías, ¿no, Pedro? Decir, ostras, podemos hacer tantas cosas ahora, podemos, ¿no? Que al final es un poco de decir, bueno, en el Congreso son los temas que más vamos a tocar este año, ¿no? Que no queremos hacer el monotemático de inteligencia artificial, pero es que nos lleva bastante allí. O sea, yo el año pasado yo me frené, pero es que lo tenemos y tenemos que aprender y saberlo jugar, ¿no? A nuestro favor. ¿Qué consejo daréis a personas que están entrando en este mundo? Pues en este y en cualquiera, ¿eh? Yo creo que fundamentalmente escuchar, aprender mucho de su entorno, hay que entrar con mucha humildad porque en este colectivo hay muchísima profesionalidad y quizás a lo mejor lo que no hay es pues orden. Cuando entra una persona a este mundo, al final acaba entrando en una empresa y en un rol. Por lo tanto, eso ya también delimita bastante su perímetro de gestión. Pero quiero decir con esto que aquí hay mucha profesionalidad, mucho conocimiento, mucho donde aprender. Lo que no encuentres a lo mejor de conocimiento en tu compañía o incluso si tienes ganas o te han atribuido un rol transformador, pues pregunta fuera. El Barcelona Customer Congress es un foro ideal para poder hacer networking, para poder aprender. Entonces, escuchar, aprender, interactuar, porque lo que no hace uno en su casa lo hace el vecino, sea competidor o de otro sector. Y yo creo que es muy importante que esa mezcla de sangre se produzca y que exista esa humildad que a veces, sobre todo los que llevan más tiempo en compañías, pues lo comentábamos al principio antes de la reunión, ¿no? Con Sara, cuando estábamos un poco conociéndonos.
hay compañías que ni siquiera llegan a la conclusión de que necesitan transformarse para mejorar la experiencia de sus clientes. Pues porque como ganan dinero, decir, pues ya está, si yo estoy feliz como estoy, no quiero gastarme ni un duro más en nada y ni Bueno, esto pregunto hoy, qué. ¿no? No, bueno, Ganan dinero hoy, mañana ya veremos, pero ¿no? fíjate, Si no vas, Nokia, pero ¿sabes lo que te digo? Que al claro, final por eso, grandes claro. compañías, pero nadie piensa en pasado mañana, ¿eh? Sí, sí. Ni siquiera en política se piensa pasado mañana. O sea, al final yo creo que hay cuestiones que hay que tener las luces largas, pensar a muy largo plazo, y eso es muy difícil cuando también las propias compañías cambian los roles, cambian los directivos, los comités de dirección, y tienes que estar dando resultados a corto plazo siempre. Eso es muy complicado, mantener las luces largas y las cortas cuando toca. Y precisamente alguien que entre lo que tiene que tener claro, que además es una persona que todavía no necesariamente está contaminada, por nada, es que hay mucho conocimiento, mucha capacidad de gestión y de hecho mucho campo para desarrollarse profesionalmente, simplemente escuchando y aprendiendo. La verdad que totalmente de acuerdo con lo que has comentado. Y bueno, yo también tengo que dar las gracias porque a mí congresos como el que vamos a vivir el día 13 de mayo, ¿no? Pues me hizo también sentirme pues muy acogida, porque como os he dicho antes, llevo solamente 2 años en Customer Experience como tal. Y tener en el escenario gente tan inspiradora, me acuerdo de una conversación con Pedro Serraima y Mm. Sara de Fresley, que eran como el dúo Pimpinela, que me marcó y me gustó muchísimo. Sí. Tener un grande como Dani de Hyundai, que además ahora es amigo personal, pues eso hace que vivas todo de una manera pues mucho más sencilla, ¿no? Así que yo lo que le invito es que a que no se pierda el 13 de mayo en nuestro congreso en Barcelona y sobre todo que escuche, pero que también tenga esa sensibilidad que al final pues esto lo gestionan personas y como dice Pedro, pues hay grandes profesionales en el sector que les puede ayudar y que aunque vengas con ideas nuevas, disruptivas e innovadoras, tú también puedes aportar, pero siempre teniendo esa semilla que otros han plantado. Totalmente de acuerdo en la escucha. Pienso que es un sector muy generoso en cuanto al compartir conocimiento y habría que aprovechar y escuchar y hacer todas las preguntas que haga falta sin miedo a ello. Y sobre todo diría, y esto ya en cualquier campo, hacer lo que hagas con pasión, con amor. Eso es garantía para que las cosas salgan bien. Eso es súper importante, pero por supuesto empaparse de conocimiento, de experiencia, que estoy deseando yo de hacerlo también el 13 de mayo. Y nada, eso, escucha y pasión. Bueno, la última pregunta la iba a formular, pero yo creo que ya me la habéis contado prácticamente, ¿no? Que era, ¿qué os motiva, ¿no? A participar en el Congreso? Y bueno, tengo que decir que lo que estáis diciendo, ¿no? Sobre todo el tema de compartir, ¿no? Y de crecer, esta es la voluntad, ¿no? Al final, yo siempre digo, mañana pasado ya nos vamos a pelear, ¿no? Pero como mínimo que tengamos espacios para crecer juntos, ¿no? Porque solamente así podemos ser mejores que mañanas cuando compartimos con nuestros compañeros. Ostras, no es ese momento, ¿no? De verdad que, como decimos nosotros, que somos la tribu, ¿no? Que, oye, estamos todos en el mismo sitio. Y si nos podemos ayudar, pues muchísimo mejor, ¿no? Porque a lo mejor seguramente mañana seremos mejores, ¿no? Entonces, ¿queréis decir alguna última cosa sobre el Congreso, de qué os qué os motiva o qué consideráis? O... Yo la verdad es que para mí fue un descubrimiento hace 4 años, aunque fui como ponente y evidentemente además hablando de un libro que no me motiva especialmente, que es La dichosa ley de servicios de atención a la competencia, que por Me cierto paro vuelve, antes de la ponencia. vuelve Ojo a el tema. vuelve a la carga el tema, o sea que es terrible. Y la cuestión es que en definitiva es eso, o sea, ese es un foro que para mí fue novedoso en aquel momento, no conocía la dinámica, me llamó muchísimo la atención lo enorme del aforo y de la cantidad de personas que había detrás y de cómo estaba de estupendamente organizado, que por algo será la haya. O sea, o Entonces, sea.
lo disfruté muchísimo, lo volví a disfrutar ya los siguientes, aunque también vine como ponente, ya no era novedad, pero era total disfrute. El networking, la escucha, bueno, el dúo Pimpinela que comentaba Frida, yo me reí y fue interesantísimo. Entonces, tienes momentos de estos donde aun estando en el público estás viendo lo que te están transmitiendo, luego estás en los corrillos, tienes además ocasión de ver gente que a lo mejor no ves a lo largo del año o la ves por la tele, por Teams o por Zoom, y te encuentras luego allí físicamente y es súper placentero. Entonces yo la verdad es que es también un momento de estos Kit Kat, un cortar con el día a día voraz que tenemos todos y al final de poder estar allí relacionándote, pensar, ocurriéndose ideas nuevas. O sea, la verdad es que es súper motivador. Nada, simplemente quería añadir que a mí lo que me motivó siempre es aprender, bueno, compartir y aprender, porque creo que son como los dos motores que guían siempre como mi vida en todo lo que hago. Y luego también traer pues al escenario quizás empresas que no están como vigiladas desde la experiencia de cliente, porque al final la experiencia de cliente es muy tradicional en ese aspecto, es muy sectorial, ¿no? Siempre pues encontramos bancas, seguros, etcétera, pero desde mi punto de vista creo que hay otras empresas que tienen que tener también este foro para dar a conocer pues, cosas que están haciendo, como por ejemplo en Merce Aesthetics, desde un laboratorio de medicina estética, que creo que somos los primeros que tenemos un departamento de experiencia de cliente en este sector. Entonces, pues eso es un poco también lo que me motivó, el dar visibilidad y tener espacios en foros como el Barcelona Customer Congress, porque me parece que es un plato, vamos, ideal, y que estoy encantada de poder estar ahí con vosotros. Ay, nosotros que podéis estar también. Muy bien, pues oye, muchísimas gracias. Lo dejamos aquí. Podría estar con vosotros hablando tranquilamente Hasta el hasta 13 pasado de mayo. mañana. Hasta el 13 de mayo. Hasta el 13 de mayo, concreto. Pero bueno, sabemos que al final, ¿no? Todos tenemos las agendas muy apretadas, pero nos quedamos con esa esencia que nos habéis dado, con ganas de más para el Congreso. Y nada, a disfrutar. Nos vemos el día 13 de mayo. Muchísimas gracias y encantado. Gracias, Sí, muchísimas igualmente, gracias por este foro. Encantado. Nos vemos el 13 de mayo en Barcelona.